Hola, bienvenidos a Pragim Technologies. Yo soy Cristina Carrasco. Esta es la parte 6, tipos de datos nuleables en C Sharp. En esta lección veremos los tipos de datos nuleables en C Sharp y el operador de uso combinado de null o null collation operator. En C Sharp los tipos de datos pueden estar en dos diferentes categorías: los value types o tipos de datos de valor, o reference type, que son los tipos de datos de referencia. En la lección anterior ya vimos los value types, que son los tipos de datos incluidos en C Sharp como entero, doble, float, decimal, etc. También, aparte de estos tipos de datos incluidos en C Sharp, tenemos otros value types como structs o estructuras y los enumeradores o enums. La otra clasificación para los tipos de datos en C Sharp es reference types o tipos de datos de referencia. Ya hemos visto un tipo de dato de referencia, el tipo de dato string. String es en realidad una clase. Y algunos ejemplos de reference type son las interfaces, clases, delegados, arreglos, etc. Hablaremos de las diferencias entre value type y reference type a detalle en próximas lecciones. Hasta ahora lo que debemos entender es que en C Sharp los tipos de datos pueden dividirse en dos categorías: value types y reference types. Ejemplos de value types: int, doble. Ejemplos de reference types: interfaces, clases, delegados. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta hasta ahora es que el valor predeterminado para los reference types es null, y el valor predeterminado para el value type es algo correspondiente a cero. Por ejemplo, si es un valor int o entero, el valor predeterminado será 0 y este no podrá almacenar valores nulos. Hay que ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, yo les dije que string en realidad es una clase. Es un tipo de dato de referencia o reference type. Así que si escribo esto, string nombre igual a null, el código compilará sin ningún problema porque los tipos de datos de referencia pueden almacenar valores nulos. Pero por otro lado, si creo una variable que sea value type, puede ser una variable entera, por ejemplo, int i igual a nulo. Y si vemos esto, tenemos un error. Si vemos el error es: no se puede convertir null en int, porque es un tipo de valor que no acepta valores nulos. Entonces, si es una variable de valor o value type y por lo tanto no podemos inicializarla a null, al contrario, en los tipos de datos de referencia, los cuales sí pueden ser inicializados a null. Entonces, esta es una de las diferencias más importantes entre los tipos de datos de valor y los de referencia. Hay más diferencias entre estos dos tipos de datos, pero hablaremos de esto en próximas lecciones. Bien, ahora, y si queremos asignarle un valor nulo a un value type, ¿cómo lo haría? ¿Y es esto posible en C Sharp? Claro que sí. En C Sharp los value types pueden ser divididos en dos tipos más: no nuleables y nuleables. Y si volvemos a la presentación, por default, los tipos de valor o value types son no nuleables, o sea, no aceptan nulos. Para hacerlos nuleables tenemos que utilizar el signo de interrogación. Entonces, si tengo que hacer que esta variable i acepte nulos, solo tengo que agregar el signo de interrogación aquí después del nombre de tipo de dato. Y ahora miren esto, ya no tenemos el error y esta variable puede aceptar un null como valor. Esto significa que si queremos que un tipo de dato de valor acepte null o que sea nuleable, solo hay que poner el signo de interrogación al lado del tipo de dato y esto lo hará nuleable. ¿Y por qué C# introdujo esta función al lenguaje?
En realidad hay algunas razones del por qué, y una de estas es porque, por ejemplo, si tenemos un formulario como este, donde el usuario tiene que proporcionar su nombre, apellido, los cuales son datos obligatorios, mientras que eres mayor de edad es un campo opcional y los posibles valores serían sí o no, y como este campo es opcional, el usuario podría elegir no responderlo. Si el usuario no responde si es mayor o no, entonces, ¿cómo guardaríamos ese valor? Entonces, digamos que tenemos una variable booleana. Bool, eres mayor de edad. Esta variable solo puede ser true o false, porque si vemos es un bool y como no tenemos el signo de interrogación, pues no acepta nulos. Pero si vemos el requerimiento en el formulario o los datos que le pedimos al usuario, eres mayor de edad es opcional. Entonces, si el usuario no proporciona este valor y el campo de tipo bool solo acepta sí o no, esto significa que no podemos almacenar el valor cuando el usuario no ingrese ese dato. ¿Y qué valor deberíamos inicializarlo? O sea, ¿qué valor deberíamos de ponerle? ¿Sí o no? Si lo inicializamos con false, estaremos indicando que el usuario dijo que no es mayor de edad, y no es así. Para resolver esto deberíamos de poder almacenar valores nulos en esta variable. Porque el campo eres mayor de edad puede tener tres respuestas: sí, no o el usuario no respondió. Si el usuario no respondió o no seleccionó sí o no, entonces deberíamos guardar null en esta variable. De otro modo, tendríamos el problema de no diferenciar cuando el usuario de verdad seleccionó algo o el usuario no respondió a la pregunta. En caso de que dejáramos un valor predeterminado en lugar de poner null, que sería lo más correcto en este caso. Y esto es el por qué estos nuleable value types son tan importantes en el lenguaje. Otra razón del cual son tan importantes es porque las bases de datos no tienen el concepto de tipos de datos de referencia o de valor. En bases de datos como SQL, por ejemplo, tenemos varchar, bit, int. Cualquiera que sea el tipo de dato, podemos almacenar nulos en cualquier columna de una tabla o para cualquier tipo de dato. Pero value types y reference types son solo conceptos dentro de C#. Entonces, cuando tenemos que trabajar con C# y bases de datos, si no existieran los value types nuleables, tendríamos que transformar. Por ejemplo, si en la base de datos tenemos un valor int que puede ser nuleable y en C# no existiera el int nuleable o el int con el signo de interrogación, tendríamos que transformar este valor antes de pasarlo de la base de datos a C# y definir un valor default, por ejemplo 0, pero aquí seguiríamos con el problema de que si en verdad el usuario guardó 0 o no guardó nada en ese campo. Con estos valores nuleables no tenemos que hacer esa conversión, o sea, si en la base de datos el campo es mayor de edad, es un valor bit, sí o no, y aparte puede ser nulo. Al trabajar con él desde C# no tendríamos que hacer ninguna conversión de datos entre nulos y no nulos, sino que solamente tendremos que utilizar bool y el signo de interrogación. Esto nos facilitará trabajar con datos que vienen desde alguna base de datos. Entonces, continuando con el ejemplo, yo puedo convertir esta variable eres mayor de edad a un tipo de dato nuleable. Entonces, para eso, solo tengo que poner el signo de interrogación aquí y ya. Entonces, con este campo donde el usuario podría o no seleccionar una opción, lo podemos inicializar a null y digamos que queremos validar si el usuario seleccionó o no un valor para esta variable. Entonces, validaríamos si eres mayor de edad igual a true. Mostraremos en pantalla console.writeLine. El usuario es mayor de edad. Y ahora, si no, validaríamos si eres mayor de edad igual a false. Y mostraremos en pantalla console.writeLine.
el usuario no es mayor de edad. Y por último tendríamos el else, cuando el usuario no haya especificado ningún valor, y mostraríamos en pantalla console.writeLine. Entonces el usuario no especificó ningún valor. Y hay que tomar en cuenta que un boolean nuleable puede almacenar 3 valores: verdadero, falso o null. Entonces, ¿eres mayor de edad? Sí, el usuario es mayor de edad. Si eres mayor de edad es igual a false, el usuario no es mayor de edad. Y si no, quiere decir que es nulo y mostraremos el usuario no especificó ningún valor. Entonces, si corro este programa y vemos que tenemos la última opción, el usuario no especificó ningún valor. Esto porque el valor de eres mayor de edad es null. Entonces vemos el usuario no especificó ningún valor. Es el mensaje que estamos viendo aquí en pantalla. La última opción. Otro concepto de que hablaremos es el operador de uso combinado null o null coalescing operator, el cual es muy interesante. Digamos que, por ejemplo, tengo un campo entero llamado boletos en venta, y digamos que es igual a 10. Y tengo otra variable, llamémosla int boletos disponibles. Entonces, digamos que boletos en venta es de tipo de dato nuleable, que puede ser null, es un int nuleable. Y no tenemos boletos en venta ahora, entonces estaría null. Entonces, si no hay boletos en venta ahora, obviamente no habrá boletos disponibles. Entonces, si boletos en venta es igual a null, entonces lo que queremos que haga este programa es que boletos disponibles sea igual a 0. Porque si no hay boletos en venta, los boletos disponibles tienen que ser 0. Y si no, entonces boletos disponibles será igual a boletos en venta. Y al final mostraremos la cantidad de boletos disponibles. Console.writeLine. Entonces boletos disponibles es igual a boletos disponibles. Y miren esto, tenemos un error aquí y dice que no se puede convertir implícitamente el tipo int con signo de interrogación, int nuleable, en tipo int. Lo cual significa que no hay una conversión implícita, o más bien que C# no puede convertir automáticamente de tipo int nuleable a tipo int no nuleable. Así que tenemos que ser explícitos al momento de pasar un valor entero nuleable a un valor entero no nuleable. Y una manera de hacer esto es utilizando el punto value. Si se fijan, punto value regresa un entero normal, no un entero nuleable. Esa es una manera de arreglar este error, o podemos utilizar el operador de conversión de tipo de dato o el cast operator. Hablaremos de conversiones explícitas en otra lección a detalle. Por ahora solo hay que saber que podemos hacer el casting o conversión entre tipos de datos utilizando el signo de paréntesis y el nombre del valor al que queremos convertir. Esto sería un casting. Entonces, con este casting, al ponerlo, lo que hacemos es convertir el tipo de dato int nuleable, que es un int nuleable, a int no nuleable, o a este int. Entonces, con este casting o esta conversión ya podemos asignar esta variable que es nuleable a una variable int no nuleable. Pero esta es una conversión forzada. Estamos obligando al tipo de dato int nuleable a ser un int no nuleable. Todo esto para podérselo asignar a la variable boletos disponibles,
que es un int no nuleable. Vamos a correr este código y obviamente como boletos en venta es null, los boletos disponibles serán 0. Si vemos boletos disponibles, 0. Pero si inicializamos esta variable algún valor, digamos por ejemplo 100, vamos a tener 100 boletos en venta. Entonces boletos disponibles obviamente tendrán que ser 100 si lo corremos. Y sí, como vemos los boletos disponibles ahora son 100. Todo bien. ¿Qué está pasando en este código? Entonces validamos si boletos en venta es igual a nulo, lo cual es falso. Boletos en venta no es igual a nulo porque es igual a 100. Entonces la ejecución del código entrará en la sección else o si no, si boletos en venta no es igual a null. Y lo que hacemos aquí es convertir boletos en venta a tipo int no nuleable y le asignamos esta conversión a la variable boletos disponibles. Con esto boletos disponibles valdrá 100 y al final pues lo mostramos en pantalla. Entonces, si es null, le asignamos el valor de 0 a la variable boletos disponibles, porque esta variable no puede almacenar nulo. Bueno, pues necesitamos tantas líneas de código solo para hacer esto, o sea, solo para pasar el valor de boletos en venta a boletos disponibles y en caso de ser null, asignarle un 0. La pregunta sería, para hacer algo tan simple, ¿son tantas líneas de código? O sea, es mucho para hacer, solo para pasar este valor a esta otra variable y si viene nulo, ponerle un valor por default 0. Y la respuesta es, no necesitamos hacer todo esto. Hay una forma más fácil de hacer esto mismo y es utilizando el operador de uso combinado de null o null collision operator. Y la forma de utilizarlo es muy simple. Solo necesitamos remover todas estas líneas de código y poner in boletos disponibles. Va a ser igual. O también tengo que remover esto. Va a ser igual a boletos en venta. Signo de interrogación. Que este es el operador de uso combinado de null. Y luego digo mi valor predeterminado, 0. Y esto sería todo, o sea que esta simple línea está validando si esta variable es nula. Si esta variable es nula, utiliza este valor por default. Si no es nula, toma el valor de la variable. Así de simple, solo una línea, y si corremos este código obtendremos el mismo resultado que con el código anterior, pero en lugar de utilizar if y else, estamos utilizando el operador de uso combinado de null, signo de interrogación, el cual es muy simple de utilizar. Voy a correr para que vean. Entonces, ¿cuántos boletos disponibles hay? 100. Mismo resultado que antes, pero una línea de código. Entonces, esta parte de aquí, el primer cuadro con línea de código es sin utilizar el operador de uso combinado de null o null collision, que son pues todas estas líneas de código. Y esta parte de acá es usando el operador de uso combinado de null o null collision. Y aquí podemos ver la diferencia que es en el número de líneas, o sea, mucho menos líneas utilizando esto. Una forma muy simple de hacer esto mismo. Una vez que aprendes a utilizar bien este operador, te ayuda mucho en el código cuando hacemos validaciones, cuando traemos datos desde la base de datos o cuando necesitas un valor por default, pero puedes tener un posible nulo y necesitas tener un valor porque estás haciendo cálculos. Entonces es algo que es muy simple y recomiendo mucho que lo tengan en mente cuando empiecen a hacer los programas. Va a haber una diferencia muy grande una vez que se acostumbren y lo empiecen a utilizar.
Y pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por mirar este video. Y recuerden, para recursos adicionales, por favor revisen la página web en pragymtech.com. Gracias por estar aquí. Que tengan un día genial.